Muy bien, entonces entramos a este módulo de activar. Ya despertamos, ya creamos y concretamos y ahora vamos a activar. Ustedes no saben la maravilla de la manifestación de activar. Y que para ustedes, ¿qué será activar? Para mí la activación es todo un proceso de conciencia, es el tercer proceso de conciencia. Es el movimiento de conciencia motivador, activador, que nos muestra y nos lleva al mundo externo, habiendo sanado el mundo interior. Muy bien, hay tres cosas importantes cuando hablamos de activación. La primera cosa importante es que ustedes, cómo se están observando, cómo se están tratando y cómo se están proyectando ante ustedes y ante el mundo. 2. ¿Cómo estamos generando ese movimiento de activación para que ustedes demuestren, sean fieles a lo que son, a sus dones, a sus talentos? Y 3, ¿hasta dónde tenemos un proceso de apego? Esos apegos que rutinariamente nos han enseñado desde pequeños a tener. Nos apegamos al mundo, nos apegamos a la mamá, nos apegamos al papá, nos apegamos al trabajo, nos apegamos a las cosas materiales, nos apegamos a la vanidad, nos apegamos a la edad, nos apegamos, no lo sé, a un carro, a una casa, a una pareja. Entonces, en el proceso de activación tenemos que autoobservarnos y empezar a reconocer a qué estamos apegándonos. Recuerden ustedes que el apego sano, por así decirlo, es ese proceso emocional que hacemos desde pequeños y cómo nos relacionamos con el mundo sin tener la necesidad que ese mundo externo nos dé el aval, nos dé la fuerza, nos dé la voluntad para poder lograr nuestras metas. Ese apego sano tiene que ver más bien con el cómo te trataron, con el cómo te trataste y con el cómo empezaste a vivir la vida de una forma tranquila, equilibrada y vital. Es muy importante entender que los apegos negativos o los apegos que no son coherentes para la vida son aquellos que siempre los usamos como muletas. Todas las muletas que podemos tener para poder lograr lo que somos, lo que vamos a hacer, lo que queremos y a dónde queremos llegar. Entonces, una de las muletas que podemos tener siempre son nuestros padres, nuestras primeras muletas a las cuales generamos un proceso de apego, a veces un poco sobredimensionado, los apegos a la pareja, los apegos al trabajo, a las cosas materiales como habíamos hablado, y todo eso es un proceso externo. Quiero hablarles de los apegos y cómo en la bioneuroemoción, o sea en el proceso mente-cuerpo, los órganos que se ven como afectados en este proceso de apegos. Recuerden que los apegos traen detrás una cantidad de sensaciones emocionales de miedo al rechazo, miedo al abandono. Hay agresión reprimida, hay una sensación profunda de la pérdida, hay sensaciones profundas de no querer o sentirse solo. Entonces, todos esos procesos emocionales que tu cuerpo, tu emoción, tus vivencias, tu mente están recalcando en ti, empiezan a afectar tu cuerpo. ¿Qué órganos están afectados en este proceso consciente, que es el tercer movimiento de conciencia que se llama activa? El hígado, el colon, el páncreas, el vaso, el intestino delgado, o sea, todos los órganos que tienen referencia de la desintoxicación y el drenaje. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros no hemos tenido problemas de colon, problemas digestivos, de pronto estreñimiento o a veces diarrea, distensiones abdominales, colon irritable, colitis ulcerativas, sobrecargas hepáticas, problemas en el intestino delgado, gastritis, enfermedades gástricas? Creo que la referencia es altísima porque la mayor cantidad de emociones que nosotros sobredimensionemos referente a los apegos y al mal manejo de los miedos recaen en nuestro sistema metabólico y en nuestro sistema digestivo. Entonces, yo les invito
que también, como hemos observado en los otros módulos de despertar y de crear y concretar, la idea es que empecemos a autoobservarnos y empecemos a escribir, mirar qué hay en esos órganos que está afectando y generando una sintomatología, o puede ser aguda o puede ser crónica. Todos los procesos emocionales vividos en silencio, vividos en introspección, pueden generar cambios a nivel biológico. Y más o menos desde las enfermedades somáticas, las más comunes son las enfermedades digestivas, hepáticas y metabólicas. Entonces, comencemos ese proceso de autoobservación. Comencemos ese proceso de activar. ¿Por qué no activar todos los valores, las cualidades, los dones que tú tienes hacia el mundo? Pero primero debes tener una autorreferencia de ti. Primero debes tener una autoestima clara, una automotivación clara de lo que quieres. Vamos a hacer referencia a ciertos patrones de ciertos órganos a nivel digestivo. Cuando nosotros comemos, tenemos que digerir. Cuando digerimos, tenemos que metabolizar. Y luego de metabolizar, se absorben nutrientes para luego desintoxicar o drenar el sistema, ¿verdad? Nuestras emociones hacen lo mismo. En nuestro sistema digestivo, todo lo que no se nutre, no se procesa, no se metaboliza y no se drena, genera una cantidad de procesos a nivel emocional, mental y físico. Entonces, miren lo interesante. Podemos observar nuestro sistema digestivo, el hígado, el colon, el intestino delgado, el vaso. Si ustedes observan la dinámica como está hecho estos órganos o estas vísceras, tienen todo un proceso de absorción, transformación y excreción. Entonces todo tiene que ser nutrido, procesado, transformado y eliminado. Así son nuestras emociones. Y al transformar nuestras emociones podemos lograr ver una cosa muy interesante. En este plano, en este movimiento de conciencia consciente, en el nivel 3 que llamamos activa, se procesan varias emociones muy interesantes. En el hígado se procesan emociones de la rabia, frustración, cólera. La vesícula biliar, que queda un poquito debajo ahí del hígado, procesa inseguridades repetitivas. Cuando alguien está enfermo de la vesícula o cuando tiene cálculos en la vesícula, es que ha guardado tanta rabia, tanta frustración que forma piedras. Aquí en Colombia uno dice, es que estoy bravo de la piedra, es que tengo una piedra que la tengo encima. Eso todo va formando biológicamente cambios a nivel metabólico, a nivel nutricional, a nivel biológico, a nivel celular. Entonces el hígado y la vesícula biliar guardan emociones de cólera, frustración y rabia. El intestino delgado guarda emociones de inseguridad, irritabilidad, impaciencia y ansiedad. Las emociones del órgano como el vaso guarda todo eso que se llama apegos reales. Entonces nos apegamos a todo, generamos como una melcochita, como un pegante que te apega a muchas cosas, pero no son sanas. Y a nivel de intestino delgado se manejan una emoción muy interesante, que es la emoción de la inestabilidad con el medio, con tu entorno, con lo que hay. Y el páncreas, que también está en esa zona del cuerpo, guarda todos los procesos, como por ejemplo la amargura de vida. Entonces ya uno puede darse cuenta, por ejemplo, en enfermedades como la diabetes, que los pacientes son muy amargados, son muy rabiosos, son muy frustrados, ¿no? Es ese familiar que uno dice, esta persona no está contenta con absolutamente nada, y le pregunta si tiene problemas de azúcar. Entonces podemos empezar a hacer toda una analogía de los procesos mente y cuerpo. Entonces, para comenzar a trabajar los apegos, imagínense qué tienen que hacer. Hay que empezar a desdibujar todas esas emociones que tienes procesadas allí. ¿Cómo se desdibuja o se desestructura una emoción? Tenemos que empezar a trabajar muchos procesos de observación autoconsciente, respiraciones profundas y llevar a la persona a estar en un estado presente. Todo lo que se gesta en este tercer centro, en este tercer movimiento de conciencia, le podemos llamar, por así decirlo, la palabra mío. Todo queremos que sea mío. Mi carro, mi casa, mi esposo, mi trabajo, mi empresa, mi saco, mi carro, qué sé yo. Entonces hay que empezar a desdibujar la palabra mío.
para poder empezar a entrar en el movimiento de conciencia de darle a los demás toda esa fuerza, esa voluntad y esa activación que tenemos con la vida. Entonces, aquí empezamos a entender algo que los psicólogos, cuando yo estudiaba medicina, me hablaban mucho y yo no entendía. Me hablaban de la codependencia, que es muy diferente a la adicción, por ejemplo. El codepender es que nosotros, o tú o yo, no somos capaces de vivir la vida sin que tengamos alguien que nos haga respirar, alguien que nos motive, algo que nos motive, ese entorno que nos genere esa seguridad. Uno puede notar 5 cosas en el paciente que es codependiente. Primero, entregas el poder de tu vida al otro. ¿Qué quiere decir eso? Entregas lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú vives al otro ser humano, ya bien sea tu familia, a tu pareja, tu jefe, tu mejor amiga, qué sé yo. Segundo, te quedas absolutamente angustiado, depresivo, ansioso, inclusive puede generar pánicos el que esa persona a la que estás apegada tome su ruta, tome su camino. Tercero, has sido maltratada, has sido maltratado, no solamente físicamente, sino con palabras displicentes, palabras que te desaprueben, críticas todo el tiempo de tu aspecto físico, de tu aspecto emocional y, ¿por qué no?, de cómo haces tu trabajo. Bueno, y cuarto, también estoy recordando también otros síntomas de esta codependencia, y es que te sientes morir todo el tiempo, te sientes en una angustia absolutamente profunda. Si no tienes a esa persona, a esa cosa, a ese trabajo, no puedes subsistir, y da una sensación tan profunda de angustia que cuando vuelves a tener el estímulo, esa pareja se vuelve a acercar, esa persona se vuelve a acercar, ese trabajo se vuelve a acercar, alivias completamente los síntomas. O sea, que cada vez que se aleja el estímulo haces una deprivación. Asimismo como las adicciones, la adicción al alcohol, a las drogas, al chocolate, la adicción al dolor, también hay adicción al dolor. Entonces cada vez que tratas de alejarte de este estímulo te sientes en una angustia, depresión, ansiedad, pánico, pero vuelves a estímulo y sientes que te sientes pleno y feliz. ¿Qué quiere decir eso? Tu autoestima, tu amor incondicional hacia ti, o no existe, o no tienes las herramientas para tenerlo, o no sabes cómo obtenerlo. Entonces, para trabajar todos los temas de codependencia y adicción, debemos encontrar ese punto de origen donde aprendiste a ser dependiente de algo, de la persona, de la amiga, del trabajo, del carro, de lo que fuere. ¿Cómo encontrar ese punto de origen? ¿Dónde se instaló en tu memoria celular o en tu memoria inconsciente este proceso? Eso es lo que vamos a hacer ahorita con el ejercicio. Pero lo más importante es que yo creo que ya tienes identificados varios de los síntomas que genera la codependencia. Al final, cuando logramos sanar, entender y soltar los procesos que nos generan este proceso de adicción, por así decirlo, o codependencia, vas a notar que todos tus procesos biológicos a nivel de colon, de hígado, de páncreas, empiezan a mejorar y se empieza a ver como la clave milagrosa para estar con una salud perfecta. Además de esto, como ustedes bien saben, la nutrición juega un papel importante, el hacer ejercicio juega un papel importante, y cuando te nutres bien, cuando haces ejercicio, cuando empiezas a sentirte mejor, el autoestima sube, la autoestima mejora. Entonces te voy a decir una palabrita: ámate a ti mismo. Esta es la clave, empezarse a amar. Pero ¿cómo aprender a amarse si no sabemos ni siquiera quiénes somos? Porque estamos reflejados realmente en el otro ser humano. Estamos reflejados realmente en ese espejo que nos muestran en cada pareja que tenemos, en cada jefe que tenemos, en la familia, en el trabajo. Entonces, ¿cómo empezar a lograr generar un proceso de observación tal de que tú sepas realmente quién eres? Y para eso está como herramienta la meditación, la observación autoconsciente, lecturas apropiadas que empiecen a generar en ti conciencia de ti mismo.
pero debes llegar al momento de amarte tan incondicionalmente que no necesites muletas externas para la vida, para vivir. Recordemos cuando toqué la nota Mi. Esa nota Mi da una frecuencia vibratoria a ese nivel. Trabájenla. El sonido o la frase que se va a trabajar es RAM. R-A-M. Genera una frecuencia vibratoria acá en este tercer movimiento de conciencia. Y el color amarillo que da la fuerza, la vitalidad, la tranquilidad de exponerte con fuerza ante el mundo y ante ti mismo. Entonces vamos a hacer un ejercicio maravilloso que genera ese primer paso para generar autorreconocimiento, autovaloración y autoestima. Bueno, muy bien, entonces vamos a retomar y vamos a hacer nuestro ejercicio práctico para poder empezarnos a liberar de la codependencia, de las adicciones, empezar a tener esa sensación de expansión, de fuerza de vida hacia afuera, hacia los demás, pero recuerden, siempre trabajando hacia adentro. Olvidarnos del mío, la palabra mío, ¿no? Por la palabra fuerza, atracción y activación. Entonces, muy bien, vamos a hacer el ejercicio de 5 minutos de nuevo, en el cual, además de contestar tu cuestionario para que sepas qué grado de codependencia tienes, comiences a mover esa información, comiences a mover esa conciencia. Recuerden, el Mi como sonido de activación de ese tercer movimiento de conciencia, la palabra R-A-M, RAM, y el color amarillo. 3 movimientos que vamos a hacer en esta autoobservación consciente y meditación de 5 minutos. Vas a empezar a sentir cómo expandes, cómo liberas, cómo cambias tus miedos por amor, tus preocupaciones por entendimiento y tus rabias por fuerza de vida. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ponernos en una posición muy cómoda y recuerden, el tercer movimiento consciente activa está en esta zona de tu cuerpo, a unos 2 dedos encima del ombligo, en la zona que nosotros los médicos llamamos el epigastrio. Vamos a comenzar a trabajarlo en este momento. Cerramos los ojos, ponemos la mano derecha en el movimiento de conciencia activa, que es el tercer movimiento. Visualizamos nuestra mano emitiendo una luz amarilla, poderosa, amarilla, y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a hacer respiraciones profundas con movimientos muy suaves en sentido de las manecillas del reloj, empezando a mover esa información. Ahí vas a sentir de pronto que el pecho se ensancha un poquito, que sientes movimientos a nivel digestivo. Simplemente respíralos y observa. Comenzamos por decir la palabra RAM para activar este tercer centro de conciencia, este tercer movimiento de conciencia. RAM. Inmediatamente vas a sentir la vibración del RAM en este tercer centro. De nuevo, limpiamos y liberamos, como si nuestras manos empezaran a sacar de esa zona de tu cuerpo cualquier sensación molesta, dolorosa, física y emocional, reconociendo qué emoción traes ahí. Reconoce si hay rabia, si hay frustración, si hay ansiedad, qué emoción está ahí guardada. Y con el movimiento y el color amarillo vamos a ir limpiándolas. No juzgues, no prejuzgues la emoción que está ahí, simplemente vamos a liberarla. Activa y libera.
Una vez esa zona de tu cuerpo esté muy limpia, y escúchame bien, una vez esa zona de tu cuerpo esté limpia, vas a proyectar en tu mano esa imagen de cómo te quieres sentir. Es como si pusieras esa mujer, ese hombre en esa mano derecha. ¿Cómo quieres sentirte? ¿Cómo te quieres ver? Con todos los detalles físicos, emocionales, detalles de abundancia, detalles de trabajo, todo. ¿Cómo ves esa imagen de esa mujer, de ese hombre? La vas a sentir en tu mano, vas a sentir cambios en la temperatura de tu mano, vas a sentir esa imagen, imaginarla. Y una vez tengas esa imagen clara, vas a llevarla a ese tercer centro de conciencia y vas a replicar como si estuvieras generándole una fotocopia a cada célula de tu cuerpo de esa mujer, ese hombre que quieres ser. Estás generando un ancla de información, estás generando un cambio de paradigma en tu forma de pensar, sentir y actuar. Respiras profundo, vuelves a repetir la palabra Ram. Activas de nuevo la luz amarilla. Pones las manos en posición del mudra de la oración de nuevo y abrazas tu corazón. Todos los procesos de movimiento de conciencia de estos centros siempre se cierran, se conectan en el corazón. Muy bien. Abres los ojos lentamente y te dispones a revisarte de nuevo y a escribir qué cambios encuentras después de este ejercicio. Muchas gracias, entonces nos vemos en el siguiente módulo que se llama Ama.